Desde que un video casero mostró a una niña de apenas 6 años tocando el acordeón con sorprendente soltura, miles de personas quedaron cautivadas. Aqua Clip, sencillo y espontáneo, encendió una pregunta que aún resuena entre los seguidores del género norteño. ¿Por qué tantos conjuntos juveniles pueden compartir escenarios y repertorios similares, pero solo unos pocos logran despertar el orgullo más profundo de la comunidad migrante? En 2019, esa niña, Jaxeni, ya brillaba en internet con un talento innato. Su naturalidad al interpretar conquistó al público y en poco tiempo superó el 1.000.000 de reproducciones, marcando el inicio de lo que se convertiría en un fenómeno musical, Los Luceros de Río Verde. Sin embargo, su historia no comenzó ahí. Años atrás, entre 2015 y 2018, la familia ya había lanzado 3 discos, Recordar es Vivir, El Descendiente y Con Amor y Sentimiento, todos concebidos desde el corazón de su hogar, sin el respaldo de grandes disqueras ni estudios sofisticados. En esa sala familiar, entre cables, instrumentos y afecto, nació un sonido que no perseguía la fama, sino preservar un legado, convirtiéndose con el tiempo en emblema de identidad y orgullo cultural. Para 2020, Jaxeni tenía 14 años, Ricardo 11 y Aylin apenas 7, pero el trío ya contaba con 3 producciones discográficas y una agenda activa que los llevaba a distintos escenarios de Estados Unidos. Eran jóvenes, sí, pero su energía y su autenticidad los distinguían. Cada actuación encendía algo más que aplausos, despertaba nostalgia, pertenencia y emoción entre quienes veían en ellos un reflejo de su historia migrante. El 4 de julio de 2020 marcó un punto decisivo. Aquella noche, en el evento virtual Freedom Over Texas, transmitido desde su hogar en Houston, su música cruzó fronteras y se coló en salas, patios y cocinas de todo el país. Su canal de YouTube rozaba el 500.000 de suscriptores y canciones como El Pal Real acumulaban cientos de miles de visitas en semanas. Pero más allá de los números, su verdadero éxito radicaba en la conexión emocional que generaban. Las letras hablaban de raíces, familia y añoranza, resonando con quienes dejaron su tierra atrás. En TikTok, su comunidad superaba los 150.000 seguidores y más de 1.000.000 de me gusta, impulsados no por campañas ni tendencias, sino por la sinceridad y cercanía que transmitían en cada interpretación. Para entonces, el universo digital se había convertido en su escenario y la familia en su propia productora. En casa, entre ensayos, risas y sueños compartidos, los Luceros de Río Verde no solo tocaban música, representaban la esencia de una comunidad que mantiene vivas sus raíces a través del canto, el baile y el recuerdo. Cada acorde era como una carta enviada desde la tierra natal, un puente emocional entre generaciones. En una tarde otoñal de 2021, en el norte de Texas, el trío subió al escenario de un festival comunitario. No había pantallas gigantes ni efectos de gran producción, pero sí una multitud entregada, rostros que los recibían con la calidez de quien saluda a viejos amigos. El entusiasmo del público no nacía solo de la música, sino de la imagen poderosa de una familia unida, guiada por una sincronía silenciosa y profunda. Ese tipo de lazo no surge por azar, se forja con años de constancia, comunicación y confianza, los mismos pilares que hoy sostienen el corazón de los Luceros de Río Verde. El timón de los Luceros de Río Verde no se sostiene únicamente por el ímpetu de sus jóvenes integrantes. Desde los primeros días, han contado con la guía firme de sus padres, quienes no solo han tomado decisiones logísticas, sino que han definido la dirección artística y humana del proyecto. Con una visión clara del público al que se dirigen, entendieron que en el competitivo universo del género norteño, la autenticidad es un valor innegociable. Mientras muchos grupos juveniles seguían modas pasajeras, los Luceros apostaron por consolidar su identidad, un sonido limpio, letras con raíces profundas en la tradición mexicana y una ejecución instrumental de notable disciplina que reflejaba años de formación y constancia. A partir de 2021, su calendario se expandió con rapidez. Llegaron invitaciones a ferias estatales, festivales hispanos y eventos privados en ciudades como Dallas, San Antonio y Chicago, donde su música se convirtió en un punto de encuentro emocional para la diáspora mexicana. En cada presentación, las canciones no solo animaban al público,
reconectaban recuerdos, despertaban imágenes del rancho, de las fiestas patronales, del calor familiar. La gente se acercaba no solo a tomarse fotos, sino a compartir historias, grabar saludos para parientes lejanos o simplemente expresar cuánto les recordaban a su tierra. Al mismo tiempo, la familia entendió el valor de una estrategia digital bien pensada. En lugar de limitarse a publicar contenidos promocionales, sus redes sociales mostraban su cotidianidad, un ensayo improvisado, una travesía en carretera, una broma entre hermanos. Esa naturalidad proyectada en cámara construyó un vínculo real con el público, un lazo emocional que rara vez logran las campañas pagadas o las producciones artificiales. Su creciente reconocimiento llamó la atención de músicos consolidados, quienes comenzaron a felicitarlos públicamente y a enviarles mensajes de aliento. Aunque las agendas no siempre coincidían para compartir escenario, ese respaldo validaba lo que muchos ya percibían: los Luceros de Río Verde no eran una moda efímera, sino un proyecto con proyección y madurez. Paralelamente, su repertorio se diversificó. A los temas que los habían lanzado a la popularidad sumaron corridos, guapangos y polcas, mezclando tradición y frescura. Esa amplitud de estilos les permitió adaptarse a distintos entornos, desde festivales comunitarios hasta funciones en teatros, sin perder su esencia. Al cerrar el año, el grupo había dejado de ser una curiosidad viral o una simple promesa del norteño juvenil. Se habían consolidado como un proyecto artístico con identidad propia, respaldado por un público fiel y sostenido por una estructura familiar sólida. La combinación de talento, visión estratégica y raíces firmes se perfilaba como el impulso que los llevaría hacia escenarios más grandes y una presencia perdurable en la memoria colectiva de su audiencia. En los primeros meses de 2022, mientras otros conjuntos juveniles buscaban retomar el ritmo tras la pausa impuesta por las restricciones sanitarias, los Luceros de Río Verde mantenían su energía intacta. El secreto residía en su forma de trabajar. Habían convertido su hogar en un verdadero centro creativo. Allí ensayaban, grababan demos, revisaban repertorios y analizaban cada propuesta. Más que un simple espacio de práctica, su casa funcionaba como un taller musical familiar, donde todos aportaban ideas, desde la elección de una tonalidad hasta la manera de presentar un tema en el escenario. Nada de eso era un montaje para las redes, era la base auténtica sobre la que se construía cada logro. Desde los inicios de los Luceros de Río Verde, la estructura familiar ha sido la brújula que guía cada paso del grupo. El padre, atento a los arreglos y la producción musical, trabaja mano a mano con la madre, quien se encarga de la logística, la organización de los viajes y el vestuario, asegurando que cada presentación conserve un nivel profesional impecable. Mientras tanto, los tres hermanos han comprendido que su responsabilidad va más allá de dominar un instrumento, deben transmitir un mensaje que refleje lo que representan como familia y como herederos de una tradición. Ese mismo año, comenzaron a recibir invitaciones para presentarse en eventos que unían la música con causas sociales. Su participación en festivales solidarios y celebraciones culturales fortaleció la relación con asociaciones de migrantes que encontraron en ellos un ejemplo tangible de resiliencia, unidad y orgullo mexicano en territorio estadounidense. En cada escenario, las familias asistentes se reconocían en su historia, en su perseverancia, en su trabajo conjunto y en ese anhelo compartido de mantener vivas las raíces a través de la música. Lo que más sorprendía a quienes los conocían por primera vez no era solo su talento, sino su cercanía genuina. No existían barreras entre artistas y público. Al concluir cada presentación, permanecían para conversar, tomarse fotografías o firmar discos sin prisa ni protocolo. Esa actitud cálida y accesible construyó un vínculo de lealtad poco común en una escena donde muchos jóvenes artistas prefieren proyectar distancia o misterio. En medio de giras y compromisos, también comenzaron a surgir colaboraciones inesperadas con músicos de otros géneros que admiraban su energía y su capacidad para conectar con distintas generaciones. Estas experiencias expandieron su horizonte artístico y demostraron su versatilidad y apertura creativa. Cada visita a ciudades como Phoenix, Las Vegas o Los Ángeles reafirmaba su lugar dentro de las comunidades donde la música norteña no es solo entretenimiento, sino una forma de preservar la identidad cultural.
Hay algo en el sonido de los luceros de Río Verde que desarma incluso al oyente más escéptico. Su timbre es honesto, casi ancestral, como si proviniera directamente del alma fronteriza que habita entre la nostalgia del México profundo y la realidad del presente estadounidense. Es un acordeón que confiesa y no perdona, una guitarra que llora, un bajo que pulsa con ternura y una batería que late con la fuerza de quien lleva años tocando, aunque las manos sean jóvenes. Pero lo más desconcertante es que nadie ha logrado replicar completamente su sonido. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué suenan así? ¿Qué hay en su música que conmueve a los adultos curtidos por el tiempo? ¿Qué arranca lágrimas con una voz a un adolescente capaz de transformar un corrido en una elegía? La respuesta está en su origen. Los luceros de Río Verde no nacieron de una estrategia de mercado, sino de un lazo familiar y de un amor sincero por la música norteña tradicional. Hijos de padres mexicanos que emigraron a Texas en busca de una vida mejor, crecieron rodeados de acordes y melodías. La música no fue para ellos un pasatiempo, fue su entorno natural, su idioma de crianza, su manera de pertenecer. Mientras otros niños pasaban las tardes frente a la televisión, ellos afinaban instrumentos, aprendían canciones y soñaban en tono de acordeón. Su primera aparición significativa ocurrió cuando comenzaron a compartir videos en redes sociales, grabados con sencillez y sin pretensiones. En uno de ellos, los 4 hermanos aparecen en un espacio modesto, tocando con la seriedad y la concentración de músicos veteranos. Jack Zeny, al acordeón, deja fluir la melodía con una dulzura que desmiente su corta edad. Ricardo, con una guitarra gastada, canta con una madurez que asombra. Aileen, con su bajo eléctrico, sostiene un ritmo firme y constante, y el pequeño Francisco, desde la batería, marca el pulso como si cada golpe naciera directamente del corazón de la canción. Ese video, sencillo en apariencia, fue el punto de partida de algo mucho más grande, la confirmación de que la autenticidad aún tiene poder en un mundo saturado de artificio. En cuestión de días, aquel video casero se propagó por internet, pero no lo hizo como tantos otros, no fue viral por espectáculo, sino por emoción auténtica. La gente los veía por primera vez y, sin saber cómo, sentía que los conocía desde siempre. Desde Los Ángeles hasta Monterrey, desde Houston hasta Oaxaca, los comentarios coincidían: esta música me recordó a mi abuelo, lloré escuchando esto, así sonaban los grupos cuando la música era de verdad. Sin disquera, sin campañas publicitarias ni controversias, los luceros de Río Verde comenzaron a llenar escenarios por pura conexión humana. Tocaban en ferias tejanas, jaripeos, fiestas patronales e incluso en restaurantes donde los colocaban entre mesas y platillos humeantes. Y aún en medio del bullicio, ocurría algo especial. La conversación se detenía, los cubiertos quedaban suspendidos y el público, sin proponérselo, escuchaba en silencio. Había algo en su música que apagaba el ruido del mundo, pero a medida que su agenda crecía, una tensión invisible empezaba a acompañarlos, la necesidad de ser tomados en serio. La industria norteña, tradicionalmente exigente y a veces rígida, suele mirar con escepticismo a los grupos juveniles, asociando juventud con imitación o falta de profundidad. Sin embargo, ellos no imitaban a nadie. Estaban defendiendo un sonido propio, una raíz que parecía olvidada, y lo hacían con una sensibilidad que incluso los músicos veteranos reconocían con respeto. A mediados del año siguiente llegó una invitación decisiva: participar en un festival comunitario en San Antonio, Texas, uno de los más importantes de la región. Aunque no eran los artistas estelares, su actuación se convirtió en el momento más comentado de la noche. Al finalizar, los organizadores se acercaron con una frase que escucharían una y otra vez: no sabíamos que los chavitos iban a ser lo mejor del festival. Aquellas palabras, informales pero sinceras, confirmaban algo esencial: ya no solo gustaban, estaban marcando una diferencia. Los luceros estaban redefiniendo lo que significaba ser joven y norteño en Estados Unidos. El fenómeno siguió creciendo en redes sociales. Sus videos eran compartidos entre generaciones, abuelos que los mostraban a sus nietos, padres que lloraban al escuchar eslabón por eslabón o monedas sin valor, y adolescentes que, por primera vez, se sentían atraídos por la música que antes solo sonaba en las fiestas familiares.
La nostalgia se volvió puente entre edades, y los luceros, su punto de encuentro. Entonces llegó uno de los momentos más simbólicos de su trayectoria, una invitación a compartir escenario con leyendas del norteño en un evento organizado por una estación de radio local. Era su primer encuentro con los artistas que habían marcado su infancia. No hubo competencia ni nerviosismo, solo respeto mutuo. Al finalizar, un músico veterano se acercó y les dijo con convicción: "Ustedes no están comenzando algo, están rescatando algo". Esa frase se convirtió en un lema silencioso. No era un halago pasajero, era una verdad. Lo que hacían no era novedad, era resistencia. Resistencia frente al olvido de la música con alma, frente al abandono del norteño que se canta con sentimiento y no con artificios. Los luceros estaban avanzando contra la corriente y eso los hacía únicos. Con cada presentación no solo perfeccionaban su técnica, también reforzaban su vínculo como hermanos y como músicos. No faltaban las discusiones por detalles mínimos, un tiempo, un acorde, un arreglo, pero en cuanto sonaba el primer compás sobre el escenario, todas las diferencias se disolvían. La música los alineaba, los unía en un mismo pulso. El público seguía disfrutando, pero algunos empezaban a preguntarse: ¿qué hay detrás de ese sonido? ¿Es disciplina, herencia, talento natural? Algunos lo atribuían a su educación familiar, otros a la sensibilidad de haber crecido entre dos culturas. Pero cada vez resultaba más evidente que el secreto no estaba en cómo tocaban, sino en por qué lo hacían. No buscaban fama ni viralidad. Buscaban honrar un estilo, un idioma emocional en peligro de desaparecer entre el ruido de las modas pasajeras. Esa claridad de propósito, esa fidelidad a su raíz, era su verdadera fuerza, una fuerza que ningún algoritmo ni campaña publicitaria podía fabricar. Hoy, varios grupos intentan imitar su estilo, versionan sus canciones o lo citan como ejemplo, pero ninguno logra replicar la carga emocional que los luceros de Río Verde imprimen en cada nota. Lo más asombroso es que todo esto ocurrió antes de que cumplieran los 20 años. Sin embargo, en medio de su ascenso, una pregunta inevitable comenzó a rondar: ¿hasta dónde podrán llegar sin ceder ante las exigencias del mercado? ¿Serán capaces de mantenerse fieles a su esencia cuando lleguen las verdaderas presiones? Apenas unos meses después de aquel primer video viral, empezaron a llegar llamadas inesperadas. Organizadores de ferias locales, locutores de radio regionales y promotores de eventos privados querían lo mismo: tenerlos en vivo. No ofrecían grandes cifras ni escenarios imponentes, pero eso no importaba. Para ellos, cada presentación era un paso más hacia un destino que ya se intuía claro. Ricardo, con la guitarra colgada al hombro, mantenía el semblante sereno de quien no se deja distraer por la emoción del momento, pero cada vez que cantaba, su voz se quebraba apenas, no por error, sino por verdad.